Gloria al Señor. Entonces voy a continuar hablando acerca de, de este tema, que es una pregunta en realidad. ¿Dios ama al pecador pero aborrece su pecado? Porque existe la frase, ¿verdad? Que dice, Dios ama al pecador pero aborrece su pecado, odia su pecado. Entonces, ¿qué tan verdad es esto? ¿Qué tan verdadero es? Estábamos hablando acerca de eso, pero a manera de pregunta, preguntándonos, ¿Dios ama al pecador pero aborrece su pecado? Y decíamos que tendríamos que ser muy honestos y hablar de la objetividad de esa afirmación. Tendríamos que ser muy honestos en cuanto a esta frase que hemos oído quizá muy comúnmente, y tendríamos que mirar realmente la objetividad de esa frase, como existen muchas otras frases que hablábamos también algo de eso la vez pasada. Y cuando hablo de objetividad, de ser muy honestos en hablar acerca del objetivo o la objetividad de esta frase, lo digo porque hablar de objetividad es hablar o basarnos en hechos reales y verificables. Hablar de objetividad es basarnos en hechos reales y verificables, bajo juicios rectos, sin favoritismos, sin torcimientos o inclinaciones. Debemos ser objetivos cuando hablamos de esta manera de que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. Tendríamos que ser muy objetivos a la hora de poder interpretar la realidad de esto y hacerlo bajo juicios rectos, reales, verificables, sin inclinaciones algunas, sin torcimientos, sin favoritismos. Porque cuando uno escucha esta frase, normalmente se suele decir pensando en cosas muy personales. Amén. Pensando en no objetivamente, sino quizá pensando en nuestra propia conveniencia. Y para poder saber si esto es real, hermano, pues tenemos que ir a la escritura, a los hechos reales, verificables, y dejar de un lado el favoritismo o las inclinaciones que realmente no nos llevan a nada. Qué fácil y qué acomodado es decir que Dios solamente aborrece mi pecado, pero a mí me ama. Y eso daría pie a seguir pecando. Daría pie a seguir pecando. Daría pie a tener licencia para pecar. Muy acomodado, ¿verdad? Les decía que quizá hablar de esta frase es algo controversial, porque existen muchos puntos de vista. Pero yo he traído este tema no con el propósito de controversiar en cuanto a eso, sino de que usted mismo verifique, como hicieron esos cristianos de Berea, que cuando escucharon a Pablo predicar, y era el gran apóstol Pablo, no era un Dios como muchos quisieron endiosarlo, y él arrancó sus vestiduras diciendo, no soy Dios, soy un humano como ustedes. Pero los de Berea, hermano, sabían que era un hombre que predicaba a Jesucristo. Quizás sabían lo que había pasado en su vida pasada, valga la redundancia, cuando el mismo Señor les salió al camino, ¿verdad? La misma gloria de Dios, el mismo Jesús se manifestó a su vida de la manera como él habla acerca de su conversión. Sin embargo, los de Berea no dejaban de verificar en la Biblia lo que éste decía.
Entonces, ¿qué persigo yo, hermano? Que usted sea objetivo, que usted vaya a los hechos reales, usted verifique, usted no venga a las escrituras con favoritismos, con torcimientos o inclinaciones humanos, sino con lo que dice la escritura. Porque esto es la palabra de Dios, es la palabra revelada por Dios para los hijos. Las cosas secretas les pertenecen al Señor, pero las reveladas están aquí para sus hijos. Y yo creo que de alguna manera Dios ha sido claro en lo necesario para nosotros en cuanto a la salvación se trata. Y lógicamente nos ha dejado tan claro el Señor que hay cosas en las que no debemos de indagar porque las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Así que no nos matemos la cabeza pensando en cosas que no vamos a saber, no vamos a entender. Pero Dios nos ha dado lo necesario para poder entender y comprender en parte lo profundo de Él, su verdad, amén. Así que debemos de pensar en esta frase objetivamente y no subjetivamente. Cuando se habla de lo subjetivo se refiere a lo que está constituido esencialmente por opiniones o creencias, simplemente. O saberes personales. Eso es lo subjetivo. Así que no debiéramos de pensar en cuanto a la palabra de Dios en asuntos subjetivos, porque Dios es objetivo, Dios es real, Dios es claro, sus juicios son rectos. Entonces debemos de pensar objetivamente sobre lo que Él ha dicho. Amén, amén. Hace 8 días leíamos en San Juan capítulo 3 versículo 36 y quiero que vaya rápidamente usted allá, San Juan capítulo 3 versículo 36. Y hablábamos acerca de lo que Juan escribió inspirado por el Espíritu de Dios. Lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y yo traía a colación estos versículos porque Juan mismo hablaba que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el mismo Juan también habló acerca de que Cristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvado por él. Y aunque Juan habló de esta manera, habló de tal manera amó Dios al mundo, Juan también habló diciendo que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida. Y mire lo que termina diciendo en ese versículo, sino que contrariamente la ira de Dios está sobre él. Entonces uno pensaría y diría, bueno, ¿Dios nos ama o no nos ama? Porque dice que nos ama, pero luego dice la ira de Dios está sobre el que se niega a creer en el Hijo. ¿Quién se niega a creer en el Hijo? El pecador. Y todos somos pecadores. Pero dice que de esos pecadores hay quienes creen y tendrán vida eterna, y hay quienes se negarán, y sobre esos estará la ira de Dios. No obstante, Juan dijo que Dios amó al mundo, y hablar del mundo lógicamente involucra al pecador. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Pero la misma escritura nos va a permitir ir descubriendo, y como le dije a usted ahora rato, conviértase en un bereano. ¿Sí se dice así? Uno de Berea. 2 palabras claves en ese versículo les decía a ustedes, y una de ellas fue la palabra creer, pisteuo. Y hablábamos de pisteuo, creer, en ese versículo 36, el que cree en el Hijo, allí, el que cree en el Hijo, ese cree, pisteuo. Juan lo refiere al creer en, o confiar en, o tener confianza en algo o en alguien, o fiarse de alguien. De modo que
el creer allí es la confianza absoluta. Amén, amén. Y el segundo término es la palabra ira. Ahí en la segunda parte dice, sino que la ira de Dios está sobre él. La palabra ira en el griego orge, con G de gato, orge. El diccionario arroja dos definiciones o dos significados, digámoslo de esa manera, en las que podemos encontrar en la Biblia esta palabra orge, que es ira. Un primer significado es el hincharse, dice el diccionario, el hincharse, el impulso de alguien. Y un segundo significado dice indignación. Amén, amén. Es de entender, hermano, que la ira de Dios no es esa ira pecaminosa que nosotros podemos tener con arrebatos, impulsos. Inclusive dice, la ira no obra la justicia de Dios. Y el hablar de la ira con la definición de impulsos o de hincharse, creo que eso está más a la disposición de nosotros como seres humanos. Pero el segundo significado nos deja ver quizá la intención de Juan cuando habló acerca de la ira de Dios, y es hablar de la indignación que Dios tiene, hermano, frente a aquellos que se niegan a creer en el Hijo de Dios. Hablábamos también que esa palabra creer allí, el que se niega a creer, ahí en esa segunda parte, esa palabra creer debiéramos interpretarlo como obedecer, porque creer en el Evangelio es obedecer el Evangelio. Creer en Cristo es obedecer a Cristo. Creer en Dios es obedecer a Dios. Quien cree en Dios, quien dice creer en Dios, obedece a Dios. Y quien dice obedecer a Dios, cree a Dios. Tiene confianza en Él. Y porque tiene confianza y porque se fía en Él, pues obedece. Quien no se fía en Dios, quien no confía en Dios, en Él, que sería ese alguien que define el diccionario, pues no lo obedece. Amén. Entonces es importante que podamos resaltar esto. Quiero continuar entonces. Entre los muchos casos en que se usa esa palabra orge, se utiliza para la indignación de Dios, hermano, provocada por el pecado y la pecaminosidad del hombre. Y esa es la manera como Juan la quiere presentar. Y recordemos que los hombres de Dios fueron inspirados por Dios al escribir las Escrituras. Ninguna profecía es de interpretación privada. Los hombres de Dios hablaron inspirados por Dios, de modo que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es veraz, y todo hombre mentiroso. Así, por ejemplo, Pablo decía que esta ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia. Vaya a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Pablo, de alguna manera, de manera semejante como Juan habló allí en ese capítulo 3, versículo 36 de su evangelio, Pablo dijo lo siguiente en Romanos 1, 18. La ira de Dios se revela desde el cielo. La indignación de Dios se revela desde el cielo, que es donde está Dios. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Note lo que dice, la ira de Dios se revela, se manifiesta desde el cielo, donde está el trono de Dios, donde está Dios. Y se revela contra ¿qué? Contra toda impiedad, toda injusticia. ¿De quiénes? ¿Quiénes hacen esa impiedad? ¿Quiénes viven esa injusticia? Los hombres.
¿Qué dice el Espíritu Santo a través de Pablo cuando escribió esto? Que detienen con injusticia la verdad de Dios. Así que Pablo también se refiere a lo mismo de lo que está hablando Juan, mostrando de este modo claramente, hermano, la repulsión que Dios siente por la maldad, por el pecado. Dice Pablo que la ira de Dios es aplicable a toda impiedad e injusticia de los hombres. Es aplicable, note usted, la ira de Dios se revela desde el cielo contra, o sea que es aplicable a toda impiedad e injusticia de quienes, de los hombres. Hablar de impiedad, Pablo se refiere a aquellos que viven sin tener en cuenta a Dios, que no quieren tener en cuenta a Dios. De hecho, Pablo, si nosotros seguimos leyendo el contexto inmediato acerca de lo que Pablo dice que los hombres no quisieron tener en cuenta a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón entonces fue entenebrecido. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No quisieron tener en cuenta a Dios, dice la Escritura, sino que se envanecieron. Así que cuando Pablo habla de la impiedad, habla de aquel que quiere vivir sin tener en cuenta a Dios. Juan dice, el que se niega a creer en el Hijo de Dios, creer allí, obedecer, que se niega a obedecer en el Hijo de Dios. Y ya lo vimos en la vez pasada, tratamos algo acerca de eso. Es en sí, hablar de impiedad es en sí también una forma de injusticia. Y hablar de injusticia, el término que usa Pablo allí también, impiedad e injusticia, esa injusticia es el no obedecer a las leyes y a la voluntad de Dios. No obedecer a los mandamientos de Dios. No obedecer a los preceptos de Dios. No ajustarse a la voluntad de Dios. Es la intención del Señor cuando inspira a Pablo a escribir estas escrituras. Amén. Gloria al Señor. Por causa del pecado, la Biblia habla que por causa del pecado los hombres son por naturaleza hijos de la ira. Efesios 2:3. Yo le estoy mostrando simplemente, hermano, en la Biblia y usted, como los creyentes de Berea, pues usted indagará más, usted tiene al Señor también y conforme a lo que la palabra de Dios pues comprenderá, hermano, acerca de esta frase. Efesios 2:3 dice: entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y Pablo añade en ese versículo 3 a los Efesios, dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pablo está hablando a la iglesia, le está hablando a hermanos en Cristo y les dice: hermanos en Cristo, ustedes y yo éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? Todo el resto de gente que no conoce a Dios. Son los demás. Pablo habla de los demás como el resto del mundo que está sobre la tierra y que no conoce a Dios. Por lo menos Pablo está hablando en su tiempo y está hablando de todas esas naciones, de gentes, ¿verdad?, que no conocen a Dios. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dice que por naturaleza son hijos de ira. En Romanos 9:22,
Romanos capítulo 9, versículo 22, Pablo hablaba lo siguiente, de manera similar a lo que habló a los Efesios. 9, 22 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Note usted lo que dice allí: preparados para destrucción. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo se refiere sobre aquellos sobre quienes viene la ira de Dios, si no se arrepienten y se convierten. Si no se arrepienten y se convierten. Es lo que está diciendo Pablo, y lo podemos ver si nosotros leemos las cartas inspiradas por el Espíritu Santo a los apóstoles, hermano. Pablo en este caso y sus cartas. Vemos también que Dios llama al pecador al arrepentimiento y a la conversión. Pero también vemos que el Espíritu Santo inspiró las palabras de los hombres de Dios encargados de traer, escribir ese mensaje, y que hoy lo tuviéramos nosotros aquí. La historia ha venido esta palabra, la Biblia, y no sé cuántos años más. Pero lo que dice la Escritura es que por causa del pecado de los hombres, la ira de Dios viene si no se arrepienten y se convierten. Ahora bien, hermano, porque cuando hablamos de cosas como las que estoy hablando y volvemos a esa frase: Dios ama al pecador pero aborrece su pecado, hay argumentos, hay prejuicios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos proclamar que los pecadores serán amados, hermano, de Dios. Porque eso es lo que dice la Escritura. Los pecadores serán amados. Escuche, serán. No digo son, digo serán amados por Dios si se arrepienten de pecado y miran a Jesús como su único y suficiente Salvador y obedecen su palabra. Debemos ser objetivos en cuanto a frases, palabras que solemos escuchar muchas veces, hermano, porque a veces se convierten en el pretexto para el pecador. Es tan tremendo que a veces los hijos de Dios, que son verdaderos hijos de Dios, les llega a ganar su carne y están como tan apegados a su carne que los hijos de Dios a veces solemos hacer pretextos o tener pretextos para justificarnos de nuestro pecado. Y Dios tiene que tomar cartas en el asunto muchas veces y ponernos en cintura y decir y hacernos ver que está mal. Y nos dirá quizá el Señor: deja tus pretextos y arrepiéntete. Porque esos somos aún los hijos de Dios, hermano, que por la gracia del Señor hemos sido alcanzados. Los hijos de Dios, estoy hablando de los nacidos de nuevo, inclusive hemos podido llegar a los pretextos. Y ahí se interpone de alguna manera el orgullo y la soberbia. Por eso David decía: Señor, no me dejes ser soberbio. Porque ¿quién reconoce sus propios errores? Y qué duro es reconocerlo. David mismo se endureció por un buen tiempo y Dios mismo tuvo que venir a confrontarle. Y fue víctima de sus propias palabras. Cuando le pusieron un ejemplo de alguien, usted lo sabe, que le robó la única oveja a alguien, y este tenía muchas ovejas, pero no le bastó con esa, sino que fue y le robó la única que tenía. Y el mismo Señor hizo que él diera su dictamen. Le dijo: ¿qué opina usted, rey? Hablando a través del profeta. Y dijo: no, ese es digno de muerte. Dijo: pues ese es usted.
Y Dios está esperando a que se arrepienta, porque anduvo endurecido por un tiempo, y mientras callé se envejecieron mis huesos, y usted sabe la historia y todo lo que pasó por causa del pecado de David. Y era hijo. Y David habló de la dicha del perdón, del gozo. Devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. San Juan capítulo 14, versículo 21. Vaya al Evangelio según San Juan. Devuélvase ahora de nuevo a San Juan y ubíquese en el capítulo 14, versículo 21. 14, 21. Dice la Escritura: el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Quién habló allí? Juan escribió algo y son las palabras de Jesús. Juan está escribiendo lo que escuchó a Jesús hablar, al propio Jesús un día. Y por eso dice, el que tiene mis mandamientos, y lógicamente no sería Juan el que estuviera hablando de sus mandamientos, porque los mandamientos no son de Juan, son los mandamientos de Dios, de Jesús en este caso, que es Dios con nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será ¿qué? Amado por mi Padre. ¿Por quién? Por Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo Jesús? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahí quizá no hay algo muy definitivo, porque usted le pregunta a muchas personas que se aman a Dios y dicen, sí, claro, yo amo a Dios. Yo mismo dije que amaba a Dios antes de ser evangélico, cristiano, de haber llegado a esta gracia. Yo mismo dije que amaba a Dios. Entonces, hasta allí, ¿verdad? Si habláramos simplemente eso que dijo el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Cualquier día yo amo a Dios porque yo cumplo sus mandamientos. ¿Se acuerda usted el rico que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué haré? ¿Qué bueno haré para ganar el reino de Dios? ¿Y qué le dijo el Señor? Cumple los mandamientos. ¿Se acuerda la respuesta? Yo los cumplo todos, Señor. Está sobrado ya para el cielo. Estaba 1A. Y es que esa es la respuesta generalmente, hermano, de muchas personas. Pero mire lo siguiente. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, hermano, la cuestión central es amarle a él de todo corazón. La prueba de este amor es que uno guarde sus mandamientos. Dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es suficiente con solo poseer estos mandamientos o conocerlos, saberlos. Hay que obedecerlos. Mucha gente allá afuera, si tú le preguntas sobre los mandamientos, te los dicen. Yo le he preguntado a muchos, ¿has oído los mandamientos de Dios? Y dicen, sí, claro. ¿Te los sabes? Sí, claro, yo me los sé todos. Y los nombran. Pero el problema está cuando uno les dice, ¿cuántos de esos has cumplido? ¿Has obedecido? Porque amar a Dios es obedecer a Dios. Obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra, obedecer su ley, obedecer su consejo, obedecer su justicia. No es suficiente poseer estos mandamientos, hay que obedecerlos. Hermano, no es suficiente tener la Biblia y saberme los versículos de la Biblia. No es suficiente predicarlos. Porque el diablo conoce escrituras. Se las pronunció a Jesús. Escrito está, a sus ángeles enviará. El diablo también conoce las escrituras, pero las tuerce.
Entonces el asunto, mi amado, no es simplemente el hecho de poseer los mandamientos de Dios, tenerlos, saberlos, sino que hay que obedecerlos, vivir de manera duradera conforme a estos. Quien ama así a Jesús puede estar seguro del amor del Padre. Y son palabras de Jesús. Lo que Jesús está diciendo, el que ama a Jesús puede estar seguro del amor del Padre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, guardar es obedecerlos, es hacerlos, es tenerlos en el corazón y ponerlos por obra, eso es guardarlos. Ese guardar no es meterlo allá abajo del colchón, no, es tenerlos aquí en su presentes para ponerlos por obra, guardarlos. Dice, ese es el que me ama. Y aquí viene entonces, y el que me ama, o sea, el que obedece, el que confía en Cristo, y previo a obedecer y confiar en Cristo, creer en Dios, obedecer a Dios, previo a eso hay dos cosas: arrepentimiento y luego confianza. Pero el arrepentimiento es algo, hermano, esencial. Y cuando Cristo comenzó a predicar, las primeras palabras que Él dijo: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se acercó. Y es arrepentimiento y fe. Pero no puedo tener fe si primero no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puedo decir que tengo fe. Amén. Así que quien ama así a Jesús puede estar seguro del amor del Padre. También recibirá el amor de Jesús, quien lo demostrará manifestándose a esta persona. Se manifestará manifestándose a esa persona. Y es como termina el versículo ahí, dice: y yo lo amaré y entonces me manifestaré a él. Y esto último de me manifestaré a él, que dice Jesús, me manifestaré a él, esto último es la obra del Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo en la vida de un pecador, que por arrepentirse, creer, confiar, Dios lo salva y Dios lo amará. Dios ama al pecador, sí. Al arrepentido, sí. Al convertido, sí. Lo amará. Y lo dijo Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que se ha arrepentido, ha creído. Ese es el que me ama. Y el que me ama entonces será, y solo entonces será amado por mi Padre. Ahora la pregunta es, en esta tierra, ¿podríamos generalizar esa frase para decir que Dios ama al pecador? Sabiendo que en todo este globo terráqueo hay yo no sé cuántos millones de personas ahora. Entonces suponemos que todas esas millones de personas Dios las está amando. Dios las amará si se arrepienten y se convierten. Y si se convierten, si se arrepienten y se convierten, entonces amarán los mandamientos de Dios y guardarán los mandamientos de Dios y los pondrán por obra. Y entonces, y solo entonces, el Padre amará al pecador. Y es más, Dios hace por el Espíritu Santo que ese pecador ahora aborrezca su pecado, así como Él lo aborrece. Así que tenemos que ser objetivos, porque hablar de la frase Dios ama al pecador pero aborrece su pecado es muy cómodo.
Y me puede dar pie a, bueno, es que Él me ama a mí. Él no es lo que odia, es lo que yo hago, lo malo, pero Él a mí me ama. O sea que yo puedo hacer todo pecado y Él va a coger el pecado y lo va a echar al infierno, pero a mí me va a meter al cielo. Y si eso se tratara, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz, hermano? ¿Para qué derramó su sangre? ¿Para qué envió el Espíritu Santo el Señor? ¿Por qué demanda obedecer sus mandamientos? Porque hay disciplina de Dios. Porque hay ira de Dios. Amén, amén. Para terminar, porque la pregunta sería, después de todo esto, poder decir de alguna manera cómo podemos entonces reconciliar esta verdad acerca de los que hablan del amor de Dios para con los pecadores. Pues hermano, aunque la ira de Dios se revela contra el pecador, como dice Juan 3:36, Romanos 1:18, el Señor ha demostrado su amor enviando a su Hijo a morir en el lugar de nosotros, a pagar el precio del pecado, a tomar la carga del pecado. Usted se imagina, la Biblia dice que Él echó los pecados de nosotros sobre Jesús. O sea que, escúcheme, espero me comprenda. Sobre Jesús cayó la culpa del violador de niños, del asesino, del homosexual, de la lesbiana, del que roba, del que miente, del usurero, del maldiciente, del blasfemo. ¿No es eso lo que pasó? ¿No es lo que pasó en la cruz? ¿No dice la Escritura, Él echó los pecados de nosotros sobre Él? ¿Le parece que Dios no ha amado al pecador, pero no de la manera como quizá lo interpretáramos, hermano? Amén. Él ha demostrado su amor enviando a su Hijo a morir, escuche, por las mismas personas que solo merecen juicio, ira. Escúcheme esto, ira. Pero por encima de la ira, la misericordia de Dios se manifestó, pero a través de la cruz. Y solo cuando vengamos a la cruz y Dios lo sepa, entonces Dios amará a ese pecador. Solo y solo sí. Así llega a suceder. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿cómo éramos aún? Pecadores. O sea, aún éramos violadores, fornicarios, pornógrafos, mentirosos, maldicientes, infieles, adúlteros, ladrones, matones. A lo mejor usted le diga, ay, yo no era matón, pastor, pues yo tampoco lo fui. Pero todos pecamos de una manera y de otra, hermano. Y un solo mandamiento infringido, ya éramos culpables de todo, dice Santiago. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí nos amó. Ahí nos amó el Señor. Pero lo siguiente es arrepentimiento y fe y el valor de eso que hizo Dios en la cruz, haciéndose hombre. No podemos tomar a la ligera el sacrificio de Cristo, hermano, como para decir que, porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y decir, no, Dios ama al pecador, entonces sigamos pecando porque Dios nos ama y aborrece nuestro pecado. No podemos interpretarlo de esa manera.
Pero Dios amará, el Padre amará al pecador si cree en Jesús, si guarda los mandamientos, los pone por obra. ¿Y quién lo hace? De alguna manera, aquel que nace de nuevo, porque se ha arrepentido y ha valorado la cruz, ha valorado la sangre que fue derramada en la cruz. Versículo 10 de ese mismo Romanos 5 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero note lo que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte. Es que la muerte no puede pasar por alto. El Hijo no puede pasar por alto. El que honra al Hijo, el que obedece al Hijo, el que guarda los mandamientos del Hijo, ese es el que lo ama. Y el Padre amará a ese que ama al Hijo. Y la única manera de amar al Hijo es arrepentimiento y fe. Y entonces viene el Espíritu Santo y Él es el que nos capacita a amarle a Él. ¿Y amarle en qué sentido? En sentido emocional, no. En sentido práctico, obediencia. Ese es el amor a Dios. El amor a Dios no es: ay, yo amo a Dios, ay, tan lindo, ay, papito Dios, tan bello Dios. No, 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 no. El amor de Dios es práctico. El que me ama lo demuestra obedeciendo mis mandamientos. Ese es el que me ama. No dice el que me ama es el que me dice: ay, Diosito. Ay, no. Dice: el que me ama es el que obedece mis mandamientos. Y mi Padre lo amará. Amén. Sin embargo, de hablar que Dios ha mostrado su amor por nosotros siendo aún pecadores y Cristo murió por nosotros, cuando éramos enemigos nos reconcilió por Cristo, por la muerte, por el sacrificio. Sin embargo, en esto, hermano, Dios es santo y también su ira es santa. Y también, como Él es santo, su justicia es santa. Dios es santo, pero Dios es justo. Y su ira, enojo, indignación también es santa. O sea, su santo y justo desagrado. Cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos de su santo y su justo desagrado. Al final, aún así, que Él nos ama y seremos amados por medio del Hijo, Dios nos amará, el Padre nos amará. Al final se manifestará hacia aquellos que rechazan la salvación. Por medio del sacrificio de Cristo se manifestará la ira de Dios. La pregunta es: ¿entonces Dios no los amó? No, hermano, es que se negaron. Y Dios aborrece el pecado. ¿Y quién practica el pecado? Pues el pecador. ¿Quién lo lleva a cabo? Pues el hombre. El pecado no está ahí como algo abstracto, sino como algo que lo lleva a cabo el ser humano. Lo lleva a la práctica. Amén, amén. Oremos a Dios. Usted hará como los cristianos de Berea. Amén, amén.